Hola, buenos días, que el Señor los bendiga a todos y a todas. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que estemos aquí de mañanita cumpliendo esta cita voluntaria con el propósito del Señor. Vamos a esperar 5 minuticos que los demás acaben de entrar y qué bueno estar con todos ustedes. Ya volvemos a conectarnos. Amén, pastor. Buenos días. Bendiciones. Amén, amén. Dijo que ahora aquí van a esperar 5 minuticos. Dios les bendiga, pastores. Dios le bendiga. Amén, Pastor Silvio. Amén, Pastora Sandra. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. ¿Y por qué esas cintas, Pastor José Manuel? ¿Para evitar qué o qué? Hola pastores, bendiciones. Es que en la alcaldía vinieron y nos dijeron que delineáramos. Entonces, estamos obedeciendo, ¿sí? ¿Y el delineamiento es para qué? Para que la gente no pase, por ejemplo, al baño. Nos decían que no usáramos los baños, tratáramos de no hacerlo. Entonces, como a este lado están los baños, entonces por eso. Ah, la cosa es tremenda, ¿no? No pueden usar baños. Que antes de ir, oiga, ¿y el culto cuánto demora? Pues nosotros habíamos propuesto 1 hora y media, pero ellos nos dijeron que entre 1 hora máximo, 1 hora, 1 hora y cuarto máximo, pues, y eso. Y no puede exceder de 50 personas, ¿no? No, y no, pastor, mira que nosotros, o pastores, habíamos colocado 30 sillas como para que no nos colocaran, pero nos dieron que 25. 25. Y bueno, allí de pronto nos dejaron ya colocar como los 30, pero pues no es que estuvieran así muy de acuerdo, ¿no? Tremendo. Aquí en Cali, con una cantidad de cosas impresionantes, que 50 personas, para poner a punto este lugar, este auditorio, necesitamos como 120 personas, solo para ponerlo a punto. Sí, señor, es tremendo. Nosotros el domingo pues hicimos, sí, pues 3 reuniones, a las 8, a las 10 y a las 6 como para tratar de que los hermanos hagan y así hemos estado, y en la mañana y en la noche haciendo el culto en la semana. Sí. No, pues iglesias pequeñas vale la pena abrir, vale la Sí, pena. pero ya ustedes. Imagínense todo un proceso tan grande para 150 personas en 3 cultos. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Es tremendo. Pastores, bueno, también les compartimos, tenemos pues la oportunidad y el privilegio de poder comenzar mañana domingo y nos dieron el aval para 50 personas. Imagínense. Pues a usted muy bien. A usted le cae de perla. Sí, señor. Porque usted el lugar que tiene de pronto con 3 obreros, 4, lo puede poner a punto. Pero le quedan 47 personas ahí para repartir en el lugar si es que le caben. Sin embargo, lo que yo digo es iglesias como Villa del Sur, iglesias como Floresta, no, Dios mío. 50 personas ahí en ese salón tan grande. Imagínense. Son En despliegue de energía impresionante. Pastores, en Bogotá vi que las sillas estaban hasta afuera, como el auditorio pues que está allí. No sé cómo lo irán a hacer, pero también allá deben tener su situación, aunque pues nunca han parado, dice el pastor, ¿no? Sí. Así es, no para. ¿Quién no ha parado? ¿Quién? Pastor Enrique. El pastor Enrique dice que él nunca ha parado. Bueno, aquí estamos es como pidiéndole al Señor
que en poco tiempo se reabra, porque es que sí no vale la pena, no vale la pena. Dios bendiga, pastores. Amén, Bendiga. amén, amén. No vale la pena entrar en todo un proceso tan grande como estos. Mire, cada lavamanos nos costó como 600,000 pesos. Tenemos 2 lavamanos en cada entrada. No, eso ha sido millones, millones de pesos para poner a punto el lugar. Y que digan que 50 personas, no, Dios mío. Que se queden tranquilos en la casa viendo el culto por la web. Ay, tremendo. No. Pero cuando son iglesias así tan grandes, ¿qué? No paga como, imagínate, Sí, esa no. inversión. Y para 50 personas, no es como lógico. Pero lo importante es obedecer a las autoridades. Si uno ve que no le caben 50, la solución no es meterle 100 o 500, no, la solución es, bueno, listo, si no funcionan con 50, le decimos a los hermanos que sigan en la casa, Sí, señor. que se van a... Ahora, Sí. ese protocolo en los parqueaderos, Dios mío, eso hay que comprar, ahí compramos unas bombas que, bueno, costaron también un poco de plata para aplicarle un líquido a las llantas de los carros. Bueno, eso está bueno, pero la situación es que 50 nomás. Ahí vamos. Lo importante es que ya se está soltando, se está soltando. Y en poco tiempo sé que nos van a admitir 100, luego 200, luego 500. Ahí vamos. Señor. Bueno, ¿y cómo han estado ustedes? Gracias a Dios, pastor, nosotros acá en Florida trabajando con gozo, deleitándonos al servicio del Señor y bien, gracias al Señor. Qué bueno. Bueno, gracias a Dios. ¿Usted tiene a Florida nomás? Sí, señor, pero pues estamos también supervisando lo que es Candelaria, Pradera, Jamundí, Rosso, Villa Gorgona. Ay, qué bueno. ¿Usted es intendente allí? Sí, señor. ¿Quién está encargado además de una casa de oración o de una iglesia? Pero encargado como pastor. Fausto. Pastor, Dios lo bendiga. Encargado acá en el área de nosotros está, creo, el pastor Rodolfo. Él está encargado, pues, de Rosso como para, pues, adelantar y buscar cómo se saca la obra adelante. Ajá. ¿Y el pastor Rodolfo en dónde está? Él le apoya a Palmira, al pastor Oscar. Ah, pero no tiene 2 iglesias. En cambio, el pastor Fausto sí, ¿cierto? Pastor. Sí, señor. La unión está como una casa de oración. Se la han metido en el informe. Nos dicen que la pongan como una casa de oración. Ya. ¿Cuántos asistentes tiene la unión? En estos momentos, cuando la entregaron, nosotros la entregaron como con 12. En estos momentos tiene como 16, 18. 18 tiene. Sí, señor. ¿Ninguno antiguo? Nada. ¿Ninguno antiguo? ¿Todos nuevos? No, el antiguo sí, ahí el antiguo está el hermano suyo, Aldemar, la esposa, el hermano, no sé si se acuerda, el hermano Rentería con la esposa. Ah, sí, claro. Sí, y el resto son como nuevos. Hay una familia de La Victoria, hay una familia que viene de Toro, hay otras que vienen de allí se llama de Versalles, pero se llama Monteadentro, Montealegre, una cosa así se llama, de por allá viene. Y hay un muchacho también Luis, no gordito, un muchacho joven, con la esposa también está, creo que ellos están desde que estaba Elkin, Pastor Elkin. Ah, ya.
Ah, bueno. ¿Y usted está en dónde como pastor titular? En Roldanillo. O sea, yo en Roldanillo. ¿Y cuántos habitantes tiene Roldanillo? Tiene 43.000. Ajá, sí, no, La no, no unión, ha crecido mucho, mira. no, es más grande la unión. La unión tiene Sí, como casi, yo miro y uno mira el croquis de la unión y es más grandísimo. Ha crecido más rápido la unión sí. que Roldanillo. Roldanillo, o sea, inclusive el comercio es más en la unión. Se encuentra más cosas en la unión que en Roldanillo. Y Porque era Roldanillo ya, en el tiempo de la señor. mafia, en el tiempo de los narcotraficantes era al contrario, Roldanillo era, pero se fueron muchas empresas de allá. Sí, uno mira acá y el Roldanillo es un municipio como caro, ¿no? La gente todavía anda con un estrato como caro. Uno consigue, las cosas las consigue más baratas en Zarzal y La Unión, es más barato. Bueno, qué bendición. Entonces, vamos a orar y empezamos. Los que somos, estamos. Démosle gracias a Dios, Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presentamos esta reunión. Todo lo que vamos a aprender, bendito Dios de los cielos, Señor, esto está preparado para aquellos, Señor, y aquellas que desean ser mejores, desean estar siempre en el proceso de transformación, en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de cambio, que es a lo que nos has llamado, bendito Dios, a vivir una vida nueva. Por favor, ábrenos el entendimiento a todos nosotros, enséñanos, Señor, aquellas cosas que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a reconocer aquello que, Señor, hace falta en nuestra vida como reconocimiento y, por favor, danos la capacidad para cambiar, danos la capacidad para entrar, Señor, en esa dimensión de la transformación, en esa dimensión del perfeccionamiento. Todo para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Mire cómo surte efecto lo que les dije la semana pasada. Esto no es obligatorio, esto es voluntario. Y entonces aquí estamos los que nos interesa realmente agradar al Señor. Claro que hay unos hermanos hay unos pastores que no pueden así temprano, pero igual vamos a aprovechar este tiempo. Una cosa que tiene que ser una base firme en sus vidas, pastores y pastoras, es que a nosotros no nos enseñaron, realmente no nos enseñaron el orden que se debía tener para el ministerio. El orden que nosotros debemos de ubicar para entrar en el ministerio es primeramente el orden personal, agradar como persona a Dios. ¿Cómo agradamos como persona a Dios? Cuando la Biblia nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo número 3, tan conocido y tan predicado ese, y sin embargo, yo pienso que no se tiene como claro. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice que gobierne bien su casa. Esta palabra gobierno, Dios mío. Pablo empieza a dar tips en otras cartas, como cuando dice, porque el que no suple para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es parte del gobierno. El gobierno es todo lo que tiene que ver con suplir, todo lo que tiene que ver con, 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 eh, con reglamentar, con establecer orden, con proveer. Ese es el gobierno. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tremendo esto.
Entonces, a nosotros no nos enseñaron, ni nos pidieron que nos hiciéramos un autoanálisis. Nadie nos dijo, venga, ustedes van a ir al ministerio. Pero para que ustedes vaya bien en el ministerio, ustedes tienen que ser unos buenos esposos, unas buenas esposas. Tienen que tener en orden su casa, haciendo lo que es correcto, conociendo las necesidades de su esposo y de su esposa, supliendo esas necesidades. Que cuando veamos la pastora sonría con libertad. Que cuando miremos el pastor se vea satisfecho como esposo, como el marido de esa mujer. Que cuando miremos a los hijos estén contentos, estén alegres, sean ordenados, sean disciplinados. Porque, ¿sabe una cosa? No son una ni dos iglesias de las que nos cuentan a usted y a mí, que primero el pastor se enoja desde el púlpito y empieza a echárselas a las mujeres, esposas rebeldes que no se sujetan. Luego, en el día de la, no sé si alguno tiene el día de las mujeres o qué, pero en el día de las mujeres o en el día donde predica la pastora, entonces la pastora, tenga, mijo, esos hombres que mire, que no tratan bien a sus mujeres. Y uno ya se da cuenta, mire, la iglesia no es tonta, la iglesia sabe que allí hay algo raro. Esposas que se imponen sobre el esposo y los esposos se dejan. Esposas que determinan, no, el pastor dijo tal cosa, pero pensándolo bien, eso es vergonzoso. La iglesia no les cree. ¿Y sabe qué? La iglesia no crece. Primeramente porque no están agradando a Dios. Primeramente porque Dios sabe que hay un desorden en esa casa. No hay un gobierno bíblico establecido. Y segundo porque la iglesia se da cuenta y dice, no todos. Algunos aprecian las enseñanzas, pero otros dicen, no, es que aquí se nota que no está el orden de Dios. O es ese hombre lleno de machismo que no deja predicar la mujer y que siempre que habla de las mujeres está dándole duro a las mujeres. Y si la esposa está por ahí, la mira así por aquí se dice de soslayo, así de como que aquí te las estoy tirando. Le repito, primero, no agrada a Dios y segundo, la gente lo nota. ¿Cuántas congregaciones se ha dado cuenta usted que los hijos se ponen de ruana el culto? Los hijos de los pastores, que corren para un lado, que corren para el otro, que gritan, que están poniendo desorden, que no hacen caso. Y los pastores pensando que es que los hermanos son ciegos, es que no se dan cuenta de lo que está pasando. No, mire, más nos vale entender que primeramente tiene que haber un orden en nuestra vida como esposos. Y el que está soltero, pues una vida delante del Señor. La que está soltera, una vida delante del Señor. La Biblia habla claramente de esas cosas. Cuando el hombre está soltero, dice, él se dedica, se consagra a las cosas de Dios. Pero cuando es casa, no, leamos liberar para que se dé cuenta que es que el problema ha sido, pastores y pastoras, que hemos equivocado el orden. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. No me suda, ¿cómo hago? Tú te emitirás. ¿Tenés el micrófono abierto? Yo no aparece por ahí. ¿Cómo le quito la vía a este? Anda la cámara. Eso, bueno. Oiga lo que dice la Biblia para que tengamos el orden claro. Primera carta a los Corintios 7 dice, versículo 32, 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En el caso de los pastores solteros,
que andan para arriba y para abajo, haciendo cosas, poniéndose bonitos, todos sensuales, todos atractivos, atrayendo a una y a otra. No. Dice la Biblia de cómo agradar al Señor. Ah, pero el casado, para los que un día dijeron, me voy a dedicar a las cosas del Señor, que el Señor se dedica de mis cosas. Eso era un proverbio. Eso era un proverbio que parecía venir de la Biblia. Y yo conocí muchos pastores que decían que dejaban a sus hijos por allá, con la mamá de uno de los dos, con un tío, con una tía, y hasta le ponían nana. Que porque yo me encargo de las cosas del Señor y Dios se encarga de mis cosas. Mentira, no es verdad. Mire lo que dice primera carta a los Corintios 7:33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Perdóneme, pero eso no vale para los pastores, para todos. El problema es que se ha creído que es que los pastores tenemos un ranking diferente, un estatus diferente. No, 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 no. Somos creyentes como todos los demás. Y Dios espera de nosotros aún más de lo que espera del cristiano promedio. Somos creyentes, sí. Y esto es así. Mire, escuche. Un esposo que se preocupa por conocer las necesidades de su esposa, una esposa que se preocupa por conocer las necesidades de su esposo, un matrimonio, un hogar que está pendiente de lo que dice la palabra, de cómo debería ser la relación de ellos, y se preocupa por vivirlo, por disfrutar de eso, por cambiar. El problema, ¿sabe qué es? Que en nuestra cultura nos enseñaron a orar para que el otro cambie. Y nosotros como pastores fortalecíamos eso. Hermana, vamos a orar para que Dios le cambie su marido. Hermana, vamos a orar para que Dios le cambie su mujer. Hermano, para que le cambie su mujer. No, no. Cuando yo voy muy recién convertido y le digo, Señor, ¿qué hago con esa mujer? ¿Qué hago con mi mujer? A mí se me acabaron los problemas, Dios. Padre, yo ya no temo nada, yo ya todo me va bien, pero me queda un problema y ese problema es mi mujer. ¿Qué hago con ella? 3 veces fui con esa queja al Señor. ¿Qué hago con mi mujer? A la tercera vez me dijo, cambia tú. Me pareció que oí mal. Le dije, Señor, me dijo, Héctor, cambia tú. No te preocupes de ella. No le vuelvas a exigir que ayune. No le preguntes si oró en la mañana. No te metas con ella. Cambia tú. Déjamela a mí, déjala tranquila. Ámala, exprésale tu amor. No le inquietes. Hermano, si yo no supiera que era Dios el que me estaba hablando, yo hubiera dicho, no, te reprendo. Pero entonces cuando yo escucho eso, yo le digo, Señor, yo pensé que había cambiado. Me dijo, no. Y me enseñó algo. Cuando un cristiano se centra en pedir cambio para otro, descuida su propio cambio. Y entonces el Señor me repitió y me dijo, Héctor, cuando tú cambies, yo cambio tu entorno. Cuando tú cambies. Como yo no pensaba en salir de pastor, porque a mí ni por la mente me ocurría, yo era preocupado por, hombre, porque vivo bien, ¿no? Porque vivo muy bien. El micrófono abierto de alguien, de la pastora Clara. Gracias. Sí, entonces la situación está allí. Que yo empecé a ver cuáles eran las cosas que bíblicamente no estaban bien con relación al trato con mi esposa y me di cuenta que eran la mayoría. La mayoría. Yo me ponía a ayunar y entonces me
me ponía serio, hosco, no permitía que nadie me hablara. Mis hijos me cogieron miedo. Mis hijos llegaban del colegio y le preguntaban a mi esposa, porque ellos se iban tempranito en la mañana. Y llegaban al mediodía del colegio y le decían a la mamá, mami, ¿mi papá está en ayuno? Y ella, si ella les decía sí, ellos se escondían. Se metían a su cuarto cada uno y trataban de no salir. ¿Dónde está Mónica? Haciendo tareas. En el cuarto, ¿por qué no sale acá afuera? Qué susto con que salía. ¿Dónde está Héctor Andrés? Haciendo tareas. ¿En dónde? En el cuarto. Porque era algo terrible. Era algo impresionante. El mal genio mío. Entonces yo empecé... yo le exigía a mi esposa muchas cosas. Yo llamaba a mi esposa y le decía, Leney, no había aprendido a decirle esposa. Nunca le dije ni mi amor, ni mi cielo, ni mamita, no. Gracias a Dios nunca contaminé esas bonitas palabras. Porque cuando estaba enojado le decía Leney. Y cuando estaba contento le decía Leney. Entonces yo la llamaba Leney y ella me decía, ¿qué? Ya como cristiano, entonces yo le decía, venga, pero contésteme, Señor. Mire que la Biblia dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Y mi esposa se reía. Mi esposa le parecía divertido. Pero me seguía diciendo, ¿qué? Yo la llamaba otra vez, Leney, y ella me decía, hable. Qué enojo, hermano. Entonces, esas cosas empecé a llevarlas delante del Señor. Cambia tú, me decía el Señor, cambia tú. Ya no le puse cuidado a eso. Empecé a meterme en ayuno por la ira. Para eso es el ayuno, ligaduras de impiedad. Me empecé a meter en ayuno por ese inconformismo que había en mi vida, pensando que era que ella no había cambiado nada. La tenía atada. Eso también es, el ayuno también es para eso. La Biblia dice que es para dejar ir libres a los quebrantados. Claro, cuando uno tiene a alguien que acusa y que acusa y que acusa, ese es un quebrantado que uno tiene preso. Entonces, como yo a ella le decía que si ya ayunó, que si ya oró, que cuánto había orado, y como en muchas iglesias que parece que estuviéramos en la ley, no en la gracia, entonces le decía yo, muéstrame el cuaderno de los devocionales, como una imposición. Y el Señor me quitó todo eso. El Señor me dijo, no la vuelvas a mirar, no la vuelvas a tocar, no vuelvas a preguntarle si ora o no. Eso déjamelo a mí. No le preguntes si ayuna. No le exijas que haga devocional. Hazlo tú. Entonces, cuando yo estaba en ese proceso, cuando yo sinceramente, entonces ya empezaron esos ayunos de 7, de 10 días, quebrantando esa ira, esa amargura tan horrible. Entonces empecé yo a suavizarme, porque es que, ¿cuál de nosotros no, después del 7º día de ayuno, ya está que uno no quiere ni pelear, no quiere nada? No quiere hacer absolutamente nada. Entonces, denme un momento, por favor. Tremendo. Escuché este audio y me contás. Es que Daniel tiene un problema ahí. Bueno, entonces pasó el tiempo y yo empecé a ver que en mis ayunos ya no había ira, ya no había mal genio, ya no había esa amargura. Y cuando menos pensé, un día no encontraba unos zapatos y le dije, esposa, ya le decía esposa, ya no le decía Lené. Esposa, ¿has visto mis zapatos? No me escuchó y le dije, esposa, y me dijo, Señor, y me caigo. No, dije yo, no puede ser. Y volví, la llamé como que no lo hubiera escuchado. Esposa, y me dijo, Señor.
¿Usted ha visto mis zapatos? Dijo, sí, ya se los voy a llevar. Y ese día empecé a ver que es verdad. Cambia tú y Dios cambiará tu entorno. Y yo estuve dedicado fue a eso. Yo estuve dedicado fue a trabajar conmigo. Y no que cuando me mandaron al ministerio yo estuviera perfecto. No, hermano. No. Hemos seguido siendo procesados, sí, es verdad. Pero yo he tenido claro, primero mi hogar, primero mi familia. Y he tratado de irlo desarrollando poco a poco, lentamente. Estoy en eso y sigo en eso. Pero el solo hecho, pastores, de que ustedes pongan en su corazón el deseo claro y preciso de agradar a Dios en cuanto a lo que usted es, eso se llama carácter, ¿no? En cuanto a lo que usted es y en cuanto a cómo relacionarse con los demás, es una bendición. Hablando de lo que yo soy, hablando de lo que usted es, cómo sabemos nosotros cómo somos? ¿Quiénes somos? Cuando estamos a solas, cuando no hay nadie con nosotros, en ese momento nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Eso se llama carácter. Temperamento es cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Ese es el temperamento. El temperamento depende del carácter. Cuando hay un carácter cristocéntrico, denme un momento. Entonces, a ver, póngale cuidado. Cuando uno ve que una persona reacciona con mal genio, que una persona es hosca, mire, escuchen esto, pastores, pastoras. El temperamento es la cara del carácter. El temperamento es el televisor donde usted puede ver reflejado el carácter. Cuando un pastor o una pastora de un momento está serio, de un momento a otro se pone serio, y lo saludan o la saludan, y entonces lo que hace es, hermanita, así como con la cara tensa, hermanita, Dios me la bendiga. Pero al otro día está, ay, Dios la bendiga, ¿cómo está? El pastor un día está, Dios me la bendiga, hermano, Dios me la bendiga. Pero el otro día está, hola, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo me le va, mi hermano? Dios lo bendiga. ¿Bendecido, hermano? No, hermano. Esa persona es inconstante. Esa persona no es estable. Así que a veces los cultos son una bendición impresionante, pero a veces saca a la iglesia con un dolor en el pecho. Porque cuando está bien, oh, aleluya, fluye en el poder de Dios, fluye en la presencia del Señor y se deja usar por Dios. Pero cuando le pasó algo con la esposa, cuando tuvieron algún altercado antes de que él se subiera al púlpito, entonces se sube allá y es hosco y regaña a la iglesia y se muestra áspero y hasta maltrata. Primeramente, esa persona no es confiable delante del Señor, no es confiable. Primeramente, Dios dice, no puedo entregarle mucha gente a este hombre, a esta mujer, a estos pastores, porque no tienen unas emociones estables, porque unas veces se dejan usar por mí, pero otras veces se dejan usar del alma, porque de acuerdo a como esté el estado de ánimo, así predica. Y una palabra hermosa que yo le di, la contamina
con su estado de ánimo, que es molesto, está molesto con esa mujer, está molesto con los hijos, está molesto con el vecino que le dijo que le bajara un poquito ese volumen, está molesto con otro pastor porque se dio cuenta que le atrajo una oveja y se la llevó, está molesto. Y no deja hablar a Dios. No deja que Dios hable a través de su boca, sino que habla su alma, y empieza a decir cosas. Pastores, estos son cosas que si usted no le pide al Señor que le muestre, usted va a decir, pastor, ¿qué va? No, de todas maneras, no hay problema, Lucía. De todas maneras, Dios habla a través de mí y el carácter y me personalicé. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Cuando un hombre se dispone a creerle a Dios y a cambiar para Dios, Dios mío, las cosas que Dios hace con nosotros es impresionante. Pero no importa si ya estamos en esa impresionante dimensión, nos torcemos, nos dejamos llevar por alguna cosa y Dios vuelve y lo hemos visto. Eso sí no es difícil mirar alrededor y ver que eso es así. Entonces, qué importante que sigamos leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 34. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Y deténgase allí, por favor. Pastores, yo les pido que revisen sus conceptos de lo que son los noviazgos en la iglesia. Revíselos. Porque el liberalismo en la relación de un par de muchachos que no están casados, pero que a veces los padres, primeramente la sociedad y el diablo, ¿no? Pero primeramente los padres y luego los pastores les dan la autorización para que se relacionen como un par de maridos, como un par de esposos, donde se les permite el contacto físico, las caricias, los besos apasionados. Perdóneme, pero si ustedes y yo, si nosotros no sabemos entender por la palabra que el contacto físico es para los esposos, no para los que se están conociendo para casarse, entonces, ¿sabe qué? Pasa lo que ha pasado con esos ministerios liberales, que entonces aparecen en fornicación, los propios servidores. Mire, ustedes se han dado cuenta que una persona estuvo durante mucho tiempo, durante todo el tiempo de su embarazo, ministrando en una alabanza, ministrando en un grupo de servicio, y que el día que se dieron cuenta fue porque ya se enfermó para ir a tener el hijo, y nadie se daba cuenta en la iglesia. Venían fornicando, venían haciendo lo inadecuado. Es por esa liberalidad, porque aquí la Biblia dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y una mujer santa en cuerpo no se deja manosear. Y una mujer santa en el espíritu no se deja activar el deseo sexual con el pelado, con el novio. Miren eso. Pero estamos hablando de otra cosa. ¿Listo? Pero la casada, pastora, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero resulta que así como los hombres han querido descuidar a su esposa y ser el mejor pastor del mundo, descuidando todo lo demás, descuidando su hogar, y no funciona. No funciona el hecho de que yo me dedique al ministerio y descuide a mi esposa, a mis hijos, no funciona. Y eso lo hemos visto mucho, lo hemos visto demasiado. El hecho de que el hombre determina que va a preocuparse solo de su esposa, solo del ministerio, y que la esposa se la cuida a Dios. No, no es así. Asimismo, si la mujer dice, no, yo me preocupo del ministerio,
y descuida a su esposo y pone a la mamá que le cuide los hijos, a Dios no le agrada esa clase de ministerios así. Pero usted puede decirme, pastor, pero yo conozco ministerios de esa manera que han crecido. Sí, pero así como han crecido, así también han echado para abajo de un momento a otro. Lo mejor es que nosotros entendamos lo que dice la Biblia. Tanto el hombre como la mujer tienen una prioridad, su cónyuge. Ya como esposos, tienen una prioridad, sus hijos. Pareciera que la persona que está fluyendo en un buen hogar, que se preocupa por tener una buena familia, pareciera que como que el ministerio de Dios se lo va llevando como en carrito, como que Dios le ayuda, ¿entiende? Como que nosotros encontramos ayuda en el hecho de cumplir lo que dice la Biblia en cuanto a la familia. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Eso es claro, eso es preciso. Entonces, en este propósito de agradar a Dios primeramente, de que allá en la casa donde solamente nos ve Dios y nos vemos la esposa y yo, podamos agradar a Dios. Porque no ha funcionado en muchas personas el hecho de llevar una relación de guerra con el esposo y con la esposa y salir allá a la iglesia a tratar de sonreír. No, no funciona. No funciona porque Dios es el que está viendo y es Dios. Les voy a repetir algo que les dije. De Dios viene el número numérico de la iglesia y de Dios viene la cantidad de dinero. Esas dos cosas vienen de Dios y vienen por el agrado que podamos nosotros generar en Dios, por la confiabilidad que le podamos nosotros causar a Dios. Cuando nosotros somos confiables, porque arreglamos las cosas con la esposa, cuando nosotros somos confiables porque tratamos de gobernar bien nuestros hijos con amor, con firmeza, sí, en disciplina y amonestación del Señor, pero que nos preocupamos por sus necesidades, que buscamos suplir las necesidades del esposo, de la esposa, de los hijos. Entonces, ese es como un detonante para que el Señor sienta confianza. Y a ver, nos hemos engañado en esto. Hay pastores, y yo creo que somos todos nosotros, que creíamos que la iglesia nos iba a crecer fundiéndonos en ayuno y en oración, descuidando nuestra relación de familia. Y hasta descuidando nuestra relación como persona delante del Señor. Pero no veíamos el resultado. No lo veíamos. Y entonces le echábamos la culpa al brujo, al hechicero, le echábamos la culpa a no sé a cuántas personas. Porque no podíamos agradar a Dios. Y es que Dios se fija en esto. Y en la Biblia está. Dios se fija no tanto en lo que usted enseña. Porque nosotros hemos visto pastores prosperar y su enseñanza no es cosa del otro mundo. Es una enseñanza básica, primaria. Enseña palabra de salvación. Todo el tiempo está hablando del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira. Esa es la palabra de salvación. Pocas veces lo ve uno hablando de la palabra de justicia, que es el perfeccionamiento de la iglesia y primeramente de nosotros los ministros. Pero sin embargo Dios le crece a la iglesia. Y usted lo ve y dice, no. Como dicen los maestros, no tiene homilética, no tiene hermenéutica, no tiene una teología muy avanzada, pero Dios le crece a la iglesia. Porque como persona, Él está siendo confiable para Dios. Y porque para el Señor es más importante lo que usted y yo ministramos a aquellos que se ponen a oírnos allí, lo que ministramos, porque uno enseña lo que sabe, sí, pero ministra lo que uno es. Y si usted o yo tenemos un pleito
constante con la mujer. Aunque salgamos allá a sonreír al púlpito y a decir, buenas, Dios los bendiga, oremos por la familia. Lo que le estamos ministrando a esa iglesia no es nada bueno. No es bueno. Y Dios no nos va a traer las personas para que reciban esa administración mía, que es una administración de pleito, de contienda, de enojo, de irritabilidad con esa mujer, que estoy tratando a esa mujer, aunque disimule, como que le estoy pidiendo al Señor, trátala, Señor. Uy, hay una cosa horrible. No, Dios no lo va a traer. Esas son las iglesias que sus congregados son solo los amigos, los que son amigos del pastor, porque Dios no siente confiabilidad en esas personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ahí donde aparecen lo que en un tiempo en el centro misionero se vio, ¿no? Que viene el profeta, que viene el pastor, que viene y que empieza a decir, vamos a hacer pacto para que los 50 suyos se le conviertan en 500 o se le conviertan en 5,000. Y no nos decían la verdad, que hasta que no agradáramos a Dios, hasta que no fuéramos confiables para Dios, Dios, que es el dueño de las almas y que es el que envía las almas a cada congregación, pues no nos iba a dar a manejar mucha gente. No nos dijeron eso. Y nos engañaron diciéndonos que en una partecita de la Biblia era para nosotros si pagábamos el voto, si hacíamos un pacto. Ahora, hay una incapacidad en nosotros como cristianos, como pastores, hay una incapacidad de ver lo que me falta. Hay una incapacidad en nosotros porque nosotros decimos, no, pero yo tampoco, sí, tengo defectos, pero perfecto también es que usted quiere que yo sea perfecto y perfecto no soy. Y no, ahí voy. Y tampoco es así. Porque no existirá nadie sobre la faz de la tierra que sea producto terminado. No, ni en pastores ni en nadie. Pero sí debe de existir la determinación, pastores y pastoras, de pedirle al Señor, perfeccióneme. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Salmo 19. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, ¿cómo nos libra Dios de los errores que me son ocultos? Pues dándome la capacidad para reconocerlos, para reconocer qué es lo que me está pasando, qué es lo que debo cambiar. Mire, a veces no le creemos a la esposa y la esposa no le cree al esposo. Mi amor, es que usted así, ¿qué va, hombre? No, lo que pasa es que usted no me entiende. ¿Sabe que la persona que no quiere reconocer sus errores toma una actitud de víctima? Y una de las palabras que dice una persona así, llámese pastor o pastora, a mí nadie me entiende, a mí no me entiende sino Dios. ¡Ja! Hermano, sálgase de ese hoyo, sálgase de ese hueco, sálgase de esa mentira. La persona que dice, a mí nadie me entiende, a mí solamente me entiende Dios, es una persona que no quiere cambiar, no piensa cambiar. No piensa dejar su actitud, su mala actitud, su mala forma con la esposa, con el esposo. No. Otros dicen, yo soy así, yo soy así. Usted me conoció así. Sí, pero Dios no te quiere así. Recuerda lo que dice Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Mire lo que dice Efesios 1:3. 3 y 4, ¿no? Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo está leyendo? Léalo conmigo y si no yo se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire el futuro que el Señor estableció para usted y para mí, que un día lleguemos a ser santos y sin mancha. Eso se llama perfeccionamiento. Y lo que les leía la semana pasada, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted está puesto para perfeccionar a otros, pero perdóneme,
Usted tiene que tener quien lo perfeccione. Yo tengo que tener quien me perfeccione. Porque los ministerios son para eso. Y si usted y yo no estamos jalando hacia el perfeccionamiento, no creo que la iglesia le vaya a crecer. Porque los que están ahí, un día se van a sentir estancados y van a querer salir para otro lugar. Y es ahí donde se da el cuento que nosotros veíamos mucho, acordémonos, en las convenciones de pastores. Pastor, ¿cuántos tiene? 100. ¿Y cómo ha estado eso? No, han llegado muchas familias, pero tenía 100 el año pasado. Sí, es que se han ido unos, los que ya te escucharon mucho y se dieron cuenta que hay un estancamiento en tu vida, no te estás dejando perfeccionar. Entonces los nuevos vienen y escuchan todo el repertorio y en un año están aburridos y se van porque no te estás dejando perfeccionar. La Biblia en toda parte habla de perfeccionamiento de la iglesia. Y entonces entre nosotros nos usamos a nosotros mismos, entre los 5 ministerios, nos vamos perfeccionando unos a otros. El pastor que crea que con un solo pastor en la iglesia se perfecciona, no, man, no. Por eso el Señor Jesús dice que la gloria que el Padre le dio a Él nos la dio a nosotros para que busquemos la unidad. Es que es perfecto, hermanos, pastores, pastoras, que yo sepa que lo necesito a usted y yo lo pueda aceptar sin egoísmo. Eso significa que tengo una sanidad interior, una sanidad del alma. No tengo egoísmo, no tengo envidia. Pero esos pastores que empiezan a prohibirle a los demás que escuchen a Radio Auténtica de otras misiones, ¿no? Que escuchen a Radio Auténtica, que no escuchen a tal pastor, les da miedo que ese otro pastor les vaya a contar cosas que él no les cuenta. O que el otro pastor con la Biblia les va a enseñar cosas que él no le enseña. Entonces mire cómo nosotros tendríamos que estar muy libres en cuanto al hecho de saber que yo lo necesito a usted, pero usted me necesita a mí. Para poder nosotros caminar hacia ese proceso de perfeccionamiento, yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Somos un cuerpo. Esta mano no lo puede hacer todo. Esta mano necesita de esta y esta necesita de esta. Ahora, estas dos manos no siempre van a poder hacerlo todo, no. Estas manos no pueden ver, para eso están los ojos. Estas manos no pueden hablar, aunque hay un lenguaje de señas, ¿no? Que no sé qué. Igual. Así que, pastores y pastoras, es necesario que nosotros nos demos cuenta que necesitamos aceptar la unidad de la iglesia y la dependencia de unos con los otros. Los 5 ministerios fueron establecidos por Dios, constituidos por Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ningún ministerio puede faltar, porque estos 5 ministerios van a tener que estar vigentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Pero ¿sabe por qué usted puede encontrar pastores y pastoras diciendo, no, que va, yo no necesito de nadie? Por 2 razones. Por 2 razones nosotros los pastores no buscamos ayuda en otros. Primera razón, porque no todo el mundo es confiable. Porque puede ser que lo que yo le cuente a alguien, eso vaya a ser publicado. Entonces a muchos de nosotros no nos da la confiabilidad, no nos da la confianza para ir contándole la situación a otro, ¿no? Y 2, ¿por qué no le contamos, por qué no buscamos ayuda en otra persona? La segunda razón es esta. Porque no somos sanos. Porque no somos sanos y no reconocemos que necesitamos ayuda. Por eso. ¿Sabe cuál es lo doloroso, lo lamentable?
que entonces tu ministerio y mi ministerio nunca van a crecer. Porque como yo no estoy avanzando hacia ese perfeccionamiento, tampoco Dios está avanzando en su confiabilidad conmigo. La Biblia dice, y le pongo como tarea que estudie ese pasaje. La Biblia dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y el problema es que muchos cristianos fuimos convencidos de que al salir al ministerio era porque ya estábamos perfectos. A mí me lo pregunta mucha gente, pastor, pero cuando ya el pastor sale al ministerio, ya es porque ya, ¿cierto? Porque ya qué, porque ya se le dio la credencial y el permiso para seguir aprendiendo. Eso sí. Entonces, el error es que tenemos la influencia de Naamán. Ya soy pastor, ya no le voy a contar a nadie nada, me muero peleando sin conocer, sin saber cuál es la solución a esto, me quedo ahí, no le digo a nadie, el problema va creciendo, el problema se va aumentando, todos los días está peor mi situación, pero no le digo a nadie, porque con Dios. ¿Y sabe qué es el problema? Que si tuviéramos una comunión aceptable con Dios, Dios nos solucionaría los problemas. Eso es. Pero usted puede llegar a conocer algún ministro, algún pastor que un día fracasó. Un día se conoció que le pegaba a la mujer o que la mujer le pegaba a él. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué no busco ayuda? No, a mí nunca me gustó ir a nadie porque es que Dios y yo, pero Dios nunca te solucionó el problema. ¿Dios te falló? No, te falló la comunión con Dios. Y nunca te dejaste guiar por Dios realmente, sino que tu alma herida te llevó a tomar decisiones, te llevó a hacer cosas, a decirle cosas a esa esposa, a maltratarla. La esposa al esposo, a maltratarlo y decía que era Dios. Y nunca fue Dios, fue el alma. Y como nunca aceptó que necesitaba ayuda para sanar sus emociones. Mire, cantidad de cristianas, incluyendo pastoras, que nunca trataron el problema que les quedó de un abuso, de un familiar. El problema que les quedó, óigame, de una injusticia, de un maltrato, de un rechazo. Y nunca trataron con eso, con Dios, porque no sabían cómo. Y se dieron cuenta que alguien los podía ayudar, pero el orgullo y el temor a que no sé, a decirle, a contarle, a confiar en alguien, entonces nunca les permitió caminar en ese camino de perfeccionamiento. Y tuvieron que ver cómo se volvieron ancianos con la misma iglesia de 60, 70, 80. Cuando la Biblia dice que lo normal es que Dios va añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. O sea que el crecimiento debería ser continuo en todos nosotros. Debería ser continuo en todos nosotros. Eso es. Esa es la situación que se da, pastores. Y entonces concluyamos de esta manera. Todos nosotros nos deberíamos preocupar por la relación que tengo con mi cónyuge. Los solteros, por la relación que tengo con mi Señor. Los solteros y las solteras. Pero los casados, ¿cómo es la relación que tengo con mi cónyuge? ¿Conozco las necesidades de mi cónyuge? ¿Estoy supliendo esas necesidades? Hoy en día hay una guerra tremenda. El esposo aflige a la esposa que porque no se levanta a la hora que él se levanta a hacer el devocional, pero es que ella tiene una necesidad de sueño diferente a la de él. No es un defecto, es una necesidad que tiene. A veces la esposa aflige al marido porque él es más dormilón que ella. Y ella dice que si no es a las 4, entonces que eso no es de Dios. Que él no es de Dios. A veces uno de los dos ayuna menos que el otro. Y entonces si es la mujer entonces aflige al marido diciéndole, ay, mi amor, es que usted fuera un poquito más de ayuno. No. Él no tiene la necesidad suya. Ella no tiene la necesidad suya. Y si en vez de ponernos a afligir a nuestro cónyuge, nos preocupáramos por conocer sus necesidades y suplirlas. Mire, usted no sabe cómo cambió la vida de unos pastores en Cundinamarca, no del Centro Misionero de Bethesda, no, de otra misión.
que me consultaron en cosas tan sencillas como estas. Mi esposo ora 1 hora en el devocional y yo me canso. Lloro 20 minutos, media hora y yo ya lo dejo orar a él y yo apenas sigo respaldándolo ahí, amén. Y él no le gusta. Él dice, pues orá. No, yo ya oré lo que iba a orar. Y entonces, él decía, no, es que mi esposa tiene ese defecto. No es un defecto, es que tiene una necesidad diferente a la tuya. Ahora, él también decía, es que mi esposa no se ha hecho nunca un ayuno de 7 días. Yo sí me hago de 7, de 14, listo. ¿Y cómo es tu esposa en el temperamento? No, ella es más suave que yo. Ah, ya. Ella no necesita los 14 días de ayuno que usted necesita. Pero él decía que ella era menos espiritual que él, porque no ayunaba lo que él ayunaba. Somos dos personas diferentes, que tenemos necesidades diferentes. Preocupémonos por conocer las necesidades de la otra persona. Preocupémonos por saber que no es un defecto. Aquello que nosotros estamos teniendo como defecto en la otra persona puede ser que es una necesidad diferente. Así es. Preocupémonos por eso, preocupémonos por mejorar nuestra relación, por ser más sinceros, por hablar las cosas. Y si alguno de nosotros encuentra que la esposa o el esposo no da cabida, preocupémonos por cambiar nosotros. Que esa sea nuestra conclusión. Preocupémonos por cambiar nosotros, aunque ella no cambie. Preocupémonos por ser nosotros esos cónyuges de acuerdo al propósito de Dios, aunque nuestro cónyuge no lo sea. Y entonces cuando alguien, uno de los dos, empiece a dejarse perfeccionar, Dios va a encontrar cómo empezar a hacer cambiar el otro. Busquemos, escuchen. Aceptemos que Dios nos quiere perfeccionar. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y si nosotros activamos en el Señor ese proceso de perfeccionamiento, vamos a ver cómo las cosas cambian y las cosas mejoran. Lo que le quiero decir es que en un proceso de 3 meses, corrigiendo cosas pequeñas, pequeñitas, estos pastores, estos ministros de otra congregación, llevaban 16 años en una misma congregación. Nunca los habían querido cambiar. Y en 3 meses que ellos empezaron a preocuparse el uno del otro y a reconocer el cambio que necesitaba él sin pensar en el cambio de ella, en 3 meses los trasladaron a una iglesia 3 veces más grande de la que tenían. Y hoy en día ellos me llaman, y hoy en día esa iglesia crece lentamente, pero crece. De tal manera que ellos han empezado a ver que sí funciona esto de agradar a Dios en lo más íntimo, Como el colmo de todo sería que alguno de nosotros, alguna de nuestras esposas, estuviera teniendo un pecado oculto, ¿no? Un amigo secreto, una amiga secreta, o en el punto más alto de las cosas, que todavía alguno de nosotros estuviera viendo pornografía o accediendo a cosas ilegales. Todo eso, por pequeño que sea o por grande que sea, en la comunión con Dios vamos a solucionar eso. Y recuerde lo que hablamos la semana pasada. No solamente es orar y orar, sí, hay que hacerlo, pero cuando ya usted acabe de orar, mire, si usted ora 1 hora, determine 2 horas, dedique 2 horas a lo que usted va a hacer, para que 1 hora ore y 1 hora se quede quieto, se quede quieta y le diga al Señor, Señor, ahora tú respóndeme, ahora tú háblame. Eso se llama comunión. Y solo en la comunión, en la presencia del Señor, vienen los cambios que usted y yo necesitamos. Solo en la comunión con Dios. Porque usted y yo sabemos, tenemos testimonio, que hemos orado mucho tiempo y a veces las cosas no cambian. Pero cuando estamos, como lo dice el Señor, estad quietos. Estad quietos en la presencia del Señor. Guarda silencio en la presencia del Señor.
para que Él te ayude a entender, para que Él te ayude a decidir, para que Él te ayude a reconocer, para que Él nos ayude a cambiar. Sea lo que sea, determinemos meternos en un proceso de perfeccionamiento. Y si usted cree que yo le puedo ayudar en algo, yo le doy los textos bíblicos para que usted se dé cuenta la necesidad que tenemos nosotros de entrar en ese proceso de perfeccionamiento. A solas con Dios, sí, pero necesitamos eso. Pastores, como les dije, estos primeros días van a ser de 1 horita. En cuanto a lo que yo les quiero decir, y entonces de aquí en adelante, si usted tiene algo que nos ayude, algo que nos complemente esto que hemos visto, o si usted dice, no creo que sea esto y tiene textos bíblicos, con toda libertad, pastores, queremos aprender juntos y queremos llegar a ser un cuerpo, que seamos unidos, que nos podamos ayudar en todo, porque yo lo necesito a usted. Dios le ha dado algo a usted que no me ha dado a mí, y usted necesita de mí, porque Dios me ha dado algo a mí que de pronto no le ha dado a usted. Por eso son 5 ministerios, 5. El uno complementa a otro, y los 5 es para el perfeccionamiento suyo y mío, y de toda la iglesia. A ver, ¿quién nos ayuda en algo? Bien pueda. ¿Qué columna? Pastor Héctor, muy buenos días, Dios lo bendiga. Amén, pastor, bien pueda. Bueno, no, ya es como saliendo un poco del tema que está hablando, pues llegué un poquitico tarde porque como nos estamos preparando para, Sí, para la el apertura de mañana, entonces estaba haciendo unas cositas que me demandaban estar allí, por eso llegué un poquitico tarde. Claro. Bueno, no, yo quería decir al hermano Fausto, que en esta hora nos está viendo, que limpie el foco de la cámara, que no lo veo, era eso. Ah, Nomás, bueno. de resto, todo muy bien. Bueno, gracias a Dios. Gracias, pastor, por esa palabra. De verdad que es una bendición para nuestras vidas. Gloria Qué a Dios. amable. Gracias a usted, pastor, por esa sencillez que siempre lo ha caracterizado. Bueno, pastor, ¿quién más quiere aportar? Pastor, Dios lo bendiga. Amén, pastor Jesús. Dios lo bendiga. Bueno, yo hoy apenas me vine a conectar. No digo, ofrezco una disculpa, pero sí quiero de pronto dar una aclaración, pastor, y espero que me entiendan. Lo que pasa es que tenía unos compromisos ya preparados la semana pasada, pero hoy el Señor ya me ayudó con eso y estoy aquí pues aprendiendo. Agradecerle, pastor, porque de verdad el tema me parece muy bonito. Yo vengo de pronto de una formación, digamos así, espiritual, donde a uno le solucionaban el problema era con ayuno y oración, pero no nos enseñaron cómo a vivir, o sea, como sacar las cosas de la palabra y ponerlas en la práctica de nuestra vida natural, para poder entender y para poder como experimentar el cambio que Dios nos quiere dar. Entonces, le agradezco mucho, pastor, porque para mí es una bendición y aquí estaremos cada 8 días con la ayuda del Señor aprendiendo. Gloria a Dios. Sí, pastor, no hay problema con eso porque sé que ustedes son personas ocupadas. Pues yo escogí este espacio, pero siempre con la ventaja de que usted puede después verlo en cualquier otro horario. Los pastores que no puedan conectarse, yo les mando el link al WhatsApp y allí se pueden ver la reunión, pueden escuchar y tomar lo que les sea de bendición. Y si tienen un compromiso, no hay problema. Sabemos que somos personas muy ocupadas y que la idea no es decirle deje lo que tiene y tiene que estar presencial. No, para nada. No, pero vale la pena el esfuerzo, pastor, y damos la gloria al Señor porque Eclesiastés 3 dice que para todo hay tiempo. A veces es cuestión de organizarnos y empezar como a darle un orden a las cosas. Eso es más que todo es por el desorden de nosotros mismos, que como que no tenemos claro las cosas que hacer. Entonces, pues ya el Señor me está enseñando en eso también a poner orden, y gloria a Dios porque aquí estoy. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias a usted y a toda su familia. ¿Quién nos quiere aportar? Pastores, bendiciones.
Amén, Pastor José. Es que se me vino a la mente, pastor, algo que con lo que tú estabas hablando al principio sobre muchas veces el doble ánimo, hablando de nosotros los ministros, y recordaba lo que pues está en Santiago, aunque vine hablando de que pida con fe, no dudando nada, pero Santiago en el capítulo 1, versículo 8 habla, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y de pronto es algo que en muchas ocasiones nos ha pasado, por algo Dios permitió que usted lo dijera. Y estaba mirando aquí en el griego la palabra doble ánimo, y es la palabra griega dipsukos, que significa literalmente doble animado, es decir, Dos dos almas. veces alma. Y entonces es tremendo. Y dice que el resultado de eso, usted también lo dijo, pastor, es que este hombre es inconstante en todos sus caminos y es como refrenado, como que está allí reprimido y pues lógicamente no va a alcanzar el fruto, el objetivo o el propósito que Dios ha trazado. Esto creo que es un contra en nosotros que, bueno, cada día tenemos que disponernos para mejorar. Así es. Y que un ministro, estando hoy de una manera y mañana de otra, no va a poder nunca ser de credibilidad, ni para Dios ni para los seres humanos, porque hoy dice una cosa y mañana cambia. Hoy está de una actitud y mañana ya no. Y sí, es terrible. Pero Y mira, eso es también por la falta de madurez, que tiene que ver con lo mismo. Unas emociones no sanas, unas consecuencias de tratos de la niñez. Sí, diga, pastor. que pastor, mira que yo relacionaba, veía como el enemigo, bueno, y como el mundo también tiene unas definiciones para esto que también se han metido a la iglesia. Por ejemplo, relacionan mucho en algunas personas la esquizofrenia con el doble ánimo. También hay, señor, hay definiciones también en psiquiatría o psicología como bipolaridad, eso es lo que usted dice, y es tremendo, pero nosotros tenemos las herramientas y la definición correcta y cómo solucionarlo. Así es. Esa es la ventaja que tenemos al creador de todo y al que soluciona todo. Al Señor no le ha quedado grande en nada hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Gloria a Dios, pastor Héctor. Y pastores, gloria a Dios por todo lo que nos está enseñando Dios a través del pastor Héctor. Y de verdad que si no hay la unidad en la pareja, lo que es la relación de pareja y el acuerdo que debe haber y la comprensión, yo creo que el ministerio no funciona. ¿Por qué? Porque pues prácticamente de ahí es donde uno va a llevar a la iglesia. Y como dice usted, pastor, pues el Señor sabe verdaderamente cómo está uno para ministrar a la iglesia y cómo está uno a manera emocional, espiritual, pastor, y me parece muy rico poder oír, ¿no? Oír y pedirle a Dios que lo vaya formando a través de cada una de estas enseñanzas, lo vaya formando cada día más y más, pastor Héctor. Gloria a Dios, pastor, y gloria al Señor, que el Señor nos permita entenderlo, porque es que ministerios bonitos hemos conocido mucho, pero ahí quietos, y ya cuando uno entiende lo que dice la Biblia, uno se da cuenta que es por un conflicto interior de la persona, que no le permite que Dios se agrade de él, que Dios pueda confiar en él. Ese conflicto lo va a llevar a hacer daño, a maldecir la iglesia en un momento dado, a hacer mal ejemplo, porque la gente dice, vea, yo viví junto a esos pastores y él con la familia, ella con los hijos. Todas esas cosas hacen que uno pierda confiabilidad. Dios tiene que hallar en nosotros confiabilidad. Mire que el Señor dice que Él vive igual en el cielo como en el corazón de alguien que es manso, de espíritu, enseñable, humilde. Él dice eso. Pero si Él no puede morar en nosotros porque somos temperamentales, de doble ánimo, Él no puede confiar en nosotros y no puede usarnos, porque a veces nos usa el alma y a veces nos dejamos usar de Dios, ¿sí es verdad?
pero a veces es el alma la que impone sus reglas y lo pone a uno a hablar de cosas que no van a edificar. Eso es lo que debemos ir entendiendo. Bueno, pastores, ¿alguien más? Como estos tiempos son así como para dejar la enseñanza allí y que los pastores vayan entrando como en el deseo de aprender. Por eso no he querido que sea muy largo. Apóstol, yo lo bendiga. Amén. ¿Dónde estás? Yo les bendiga a todos los pastores. Nosotros dio una visión. Bueno, nosotros estuvimos en la zona 4 con el apóstol y tuvimos un trabajo muy hermoso como estas enseñanzas. Hemos aprendido pues a someternos muchas veces a no resistir a la autoridad, a ese discurso, desacuerdo, quería hacer una cosa. Pastora Clara, se te entrecorta mucho el sonido. ¿Tiene otro dispositivo? Oh, señor. Oh, entonces, a ver, acomódate para que la internet te fluya igual. Vuélvenos a hablar desde el principio. Gracias, pastora. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien. Apóstol, que estas enseñanzas, pues para mí, personalmente, han sido de mucha bendición porque, bueno, nos hemos confrontado en nuestra alma, que siempre hemos tenido como esa resistencia a las autoridades, al esposo, a hacer mala cara, a tener como ese doble ánimo, como que hoy sí, como que mañana no, como que, bueno, una contienda ahí entre uno mismo y pues que uno no entendía que, pues que uno tenía tantos problemas, tantas situaciones desde la niñez, desde el maltrato, desde la vida que uno pues llevaba antes de ser cristiano y pues que eso le afecta pues ahora en el ministerio y pues que Dios dice en su palabra que uno tiene que ser pues perfeccionarse pues los unos a los otros y pues estas enseñanzas para mí ha sido mucha bendición porque hemos aprendido, Dios nos ha bendecido, bueno allí en Villanueva Casanare uno como que estaba como estancado, como que no pasaba nada, como que todo era como una rutina, pero nosotros empezamos pues a estudiar con el apóstol, procesos de sanidad interior, y pues vimos la bendición de Dios aquí en Villanueva, las almas empezaban a llegar, sin uno ir a invitarlas, sin uno ir a evangelizarlas, sino que ellas llegaban y venían, oiga, que aquí me pueden ayudar, es que a mí me dijeron que aquí me podían ayudar. Nosotros empezamos a ayudar a las almas, a las personas, a las mujeres, hasta niños venían a que nosotros como pastores les ayudáramos. Entonces, pero es porque uno tiene como esa sanidad en el alma, ¿no? Porque uno, como dice el apóstol, no tiene pues eso para rebeldía, desobediencia, soberbia, altivez. Y entonces, estas para mí han sido de mucha bendición. No me pierdo ni una. Gracias, pastora Clara, gracias. Sí, es verdad. Por eso yo les digo, pastores, sin temor a equivocarme, que en la medida que uno desea y va en ese camino de perfeccionamiento, en la medida que uno desea agradar a Dios, no que tengamos que dejar de evangelizar, no, pero aún sin evangelizar, sin ir a buscar las almas, Dios, que ha empezado a confiar en usted, empieza a mandarle gente. Mire, eso es así. Y yo hace 5 años se los dije a los pastores de la zona 4. Hace 5 años les dije esto que les estoy diciendo a ustedes. Y después de 5 años, el pastor Giovanni y su esposa, la pastora Clara, pueden decir, es cierto, la gente empieza a buscarlo a uno. Es cierto, empezamos a trabajar en el proceso de sanidad interior, a corregir cosas, a mejorar como personas, a ser más confiables para Dios. Y Dios empezó a enviar personas sin que las buscáramos, sin que fuéramos por ellas. Porque Dios, mire, Dios está necesitando urgente personas en quien confiar, ministros en quien confiar. Dios está buscando
está necesitando urgentemente esa clase de persona. Y usted es esa persona, pastor, pastora, ustedes. Y ahí donde usted está, después de que usted empiece a volverse confiable con Dios, la gente lo viene a buscar. Entonces usted se va a disponer a atender todo el día, que para eso es que el Señor nos levantó, a atender a la gente, a escucharlos, a decirles lo que usted sabe de la Biblia, a guiarlos conforme a la Biblia, no conforme a las experiencias humanas. Y Dios al final, mejor dicho, le va a hacer falta un equipo bien poderoso enseñado por usted, un equipo de consejeros para que ayuden a la gente. Eso es lo que está necesitando la gente, alguien que lo ayude. Ya esa es otra cosa que tenemos. Señora. Y pues aquí en Buga, pues hemos visto eso, que han venido gente de otras iglesias, muchachos que van pasando diciendo, no, aquí me pueden ayudar y tocan el timbre sin... Sí, que aquí me pueden ayudar, necesito, mire, tengo este problema. Ha venido gente, con, muchachos marihuaneros que dicen ser cristianos y son marihuaneros y no han podido salir de la marihuana y están trabajando en el proceso y escriben, no, estoy muy contento, mire, pero súper feliz, no, yo sigo adelante, gracias, no, esa gente muy contentos en que uno les puede ayudar. Los manda el Señor porque sabe que ahí lo pueden ayudar. Entonces, es muy bonito, mire, que eso también acá lo estén viendo. El pastor Giovanni me ha contado que gente está volviendo desde hace años, que se habían apartado, que se habían ido, y están volviendo, están buscando, están diciendo, yo creo que ahora sí yo encuentro lo que estoy buscando en el Señor, yo creo que ahora sí. Eso es bonito cuando uno lo puede entender por la Biblia porque es verdad, porque no estamos diciendo nada que alguien se inventó, sino que es verdad, es verdad. Entonces, pastores, pastoras, la invitación es a que, entendiendo esto, todos vayamos hacia ese proceso de perfeccionamiento, hacia ese plan de perfeccionamiento, caminando, y que si necesitan, que si alguno necesita ayuda, estoy para ayudarlo. Si usted cree, si Dios le muestra que yo le puedo ayudar en algo, estoy para eso. Soy su servidor. Nunca podré ser más que ninguno de ustedes. Estoy para servirlo. Y me gozo porque ustedes también están para servirme. Yo llamo a algunos de ustedes a preguntarles cosas, a pedirles ayuda, y ninguno de ustedes se me ha negado, gracias al Señor, de los que he llamado, gracias a Dios. Y de eso se trata, que podamos ser un cuerpo en el Señor. Bueno, pastores, entonces no me queda sino pedirle al Señor que los siga bendiciendo grandemente y que puedan pasar un día de bendición, un fin de semana excelente, y que mañana los que puedan abrir, que el Señor, bueno, los bendiga muchísimo en ese proceso de volver a la normalidad. Pastores, que el Señor los bendiga. Paz y gracias al Señor. Gracias, sobre sus vidas. Gracias, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga, pastor. Amén, amén. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Bendiciones.